Bienvenidos. Hoy nos vamos de viaje a la cuna de la civilización, a una tierra entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Un lugar que ya no existe como tal en los mapas, pero sobre cuyos cimientos, en cierto modo, seguimos viviendo. Mesopotamia. Exacto. Un escenario que hoy ocupa en gran parte el actual Irak. Y el análisis que proponemos hoy es ambicioso. Vamos a intentar entender cómo, en este valle fértil, un puñado de innovaciones lo cambiaron absolutamente todo. Y dieron a luz a las primeras ciudades, los primeros imperios, en fin, a la civilización. Y para trazar este arco de milenios, desde esos primeros agricultores hasta la llegada del Imperio Persa, hay un punto de inflexión que lo define todo, ¿verdad? Totalmente. Hay un antes y un después. Es el momento clave que separa la historia de la prehistoria y que es el verdadero motor de este relato, la invención de la escritura. La escritura. Ni más ni menos. Es el instante en que la humanidad aprende a dejar un registro permanente de sus pensamientos, de sus leyes, sus miedos y, sobre todo, de sus deudas y sus cosechas. Y es gracias a esas tablillas de arcilla que hoy podemos reconstruir su mundo. De acuerdo. Pues vamos al origen de todo. Antes de reyes, de imperios y de tablillas de arcilla está la base, la revolución neolítica. Suena a concepto de libro de texto, pero ¿cómo el simple hecho de aprender a cultivar y a criar animales pone en marcha este dominio histórico? Porque lo cambia absolutamente todo a nivel social. Pensemos en el creciente fértil. Cuando la humanidad aprende a domesticar el trigo, la cebada y animales como la oveja o la cabra, ya no tiene que moverse siguiendo a las manadas. Se vuelve sedentaria. Exacto. Y la agricultura trae consigo un concepto que es revolucionario: el excedente de alimentos. Por primera vez en la historia humana, se produce más comida de la que se necesita para sobrevivir al día siguiente. Un momento. Si de repente sobra comida, ¿qué pasa con la estructura social? Eso tiene que generar tensiones, ¿no? Y nuevas oportunidades. ¿Quién decide quién se convierte en artesano y quién tiene que seguir trabajando la tierra bajo el sol? Has dado en el clavo. Ahí, justo ahí, nace la complejidad social. El excedente permite que no todo el mundo tenga que ser agricultor. Surgen los especialistas, el alfarero que hace vasijas para guardar el grano, el herrero, el comerciante y, por supuesto, el sacerdote. El sacerdote, que a menudo gestionaba esos excedentes desde el templo, que se convierte en el gran almacén de la comunidad. Las aldeas crecen, se convierten en las primeras ciudades y con ellas la necesidad de administrar, de contar, de registrar, se vuelve crítica. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. La necesidad de administrar da pie a la escritura, pero no aparece de la nada, no. Los hallazgos arqueológicos de la cultura de El Obeid nos hablan de unos pequeños sellos cilíndricos. ¿Qué eran exactamente? Eran una especie de firma primitiva, un sistema de control de propiedad. Imagina que tienes un almacén de grano. Para sellar la puerta o un recipiente, usas tu sello personal de arcilla para marcarlo como tuyo. Pero un momento, has dicho un sello cilíndrico. ¿Por qué cilíndrico y no uno plano como los que usamos hoy? No se me había ocurrido. Buena pregunta, porque es mucho más práctico y sobre todo más seguro. Lo puedes rodar sobre la arcilla fresca y crear una firma larga, continua, con un patrón complejo y detallado. Es como un captcha de la antigüedad. Es mucho más difícil de falsificar que una simple estampación. Es el primer paso hacia la contabilidad y la burocracia. O sea que la escritura no nació para la poesía ni para las grandes crónicas de reyes. Para nada. Nació para la contabilidad. Exacto. Nació para responder a la pregunta: ¿quién es el dueño de este saco de cebada y cuántos sacos hay? Pero es en la siguiente cultura, la de Uruk, donde este sistema evoluciona. Los pictogramas se estilizan y se convierten en la escritura cuneiforme. La sociedad ya es tan compleja, con el dominio de los metales, el comercio a distancia, que necesita un sistema para registrar leyes, transacciones y crónicas. Y en el momento en que esas ideas se graban en tablillas de arcilla, técnicamente entramos en la historia. Y los primeros grandes protagonistas de esa historia son los sumerios. Un nombre que a todos nos suena, pero ¿quiénes eran en realidad? Porque no hablamos de un reino unificado. Para nada. El sur de Mesopotamia, durante el periodo dinástico arcaico, fue un mosaico de unas 30 ciudades-estado.
Vivían en un estado de competición casi constante. Ciudades como Uruk, Ur, Lagash, Umma luchaban por el control de las tierras fértiles, de los canales de irrigación que eran vitales y de las rutas comerciales. Era un equilibrio de poder muy inestable. Y no eran precisamente aldeas. Se habla de que Uruk, en su apogeo, pudo tener hasta 50.000 habitantes. 50.000. Me cuesta imaginarlo. Eso es más grande que muchas ciudades de hoy. El ruido, el olor, la logística para alimentar a toda esa gente. Debía ser un caos fascinante. Un caos organizado. Y aquí surge uno de los grandes misterios de la historia. ¿De dónde venían los sumerios? Su lengua no tiene parentesco con ninguna otra conocida. Es una lengua aislada. ¿Y qué teorías hay? Pues algunos indicios en su cultura material y en los registros comerciales sugieren que podrían haber llegado de fuera, quizás de un lugar tan lejano como el Valle del Indo, con quien mantenían contactos comerciales fluidos. Pero a día de hoy es una pregunta que sigue abierta. Y en este mundo de ciudades que compiten, surgen figuras casi legendarias, ¿no? Como Gilgamesh. Sí, el rey de Uruk. Lo conocemos sobre todo por la epopeya de Gilgamesh, que es la primera gran obra literaria de la humanidad. Es una búsqueda desgarradora de la inmortalidad tras la muerte de su amigo Enkidu. Y es fascinante porque en ella encontramos temas universales y hasta un relato de un diluvio universal muy anterior y similar al bíblico. O sea que ya estaban lidiando con las grandes preguntas de la existencia y también con la política, claro. He leído sobre un tal Urukiagina de Lagash y sus reformas. ¿Qué fue eso? Ese es importantísimo. Urukagina, hacia el 2350 a.C., impulsó unas reformas para luchar contra la corrupción de los sacerdotes y los funcionarios. Y en sus inscripciones aparece por primera vez en la historia la palabra libertad, amagi. Se refería a la condonación de deudas, a devolver la libertad a los ciudadanos. La primera vez que se escribe la palabra libertad, increíble. Sí, aunque su reinado duró poco, fue derrotado por Lugalsagesi de Umma, pero nos muestra que ya existía una conciencia sobre la justicia social. Así que tenemos este tablero de juego con ciudades rivales en constante conflicto. Parece una situación destinada a no durar. ¿Quién es el primero que mira este panorama y decide: quiero controlarlo todo? Ese fue Sargón de Akkad, un hombre de origen semita, no sumerio, que según la leyenda tuvo un origen humilde. Supuestamente fue abandonado en una cesta en el río, un relato que luego veremos repetido en otras culturas. Como Moisés. Exacto. Pero Sargón no fue profeta, fue conquistador. Acabó unificando toda Mesopotamia por la fuerza y creando algo completamente nuevo, el primer imperio de la historia, el imperio acadio. Con los acadios pasamos de una red de ciudades-estado a un gobierno centralizado. Entiendo que eso fue una revolución en sí mismo. Fue el modelo a seguir durante los siguientes 1000 años, sin exagerar. El modelo acadio fue como el software de gestión de imperios. Las civilizaciones posteriores, como Babilonia o Asiria, se limitaron a instalarlo y actualizarlo con sus propias versiones. ¿Y en qué consistía ese software imperial? ¿Cuáles fueron las innovaciones clave? A ver, primero, la creación de un ejército regular y profesional. Ya no eran milicias ciudadanas, sino soldados leales al rey y no a una ciudad concreta. Eso lo cambiaba todo. Segundo, un sistema de correos para mantener la comunicación en un vasto territorio, con fortalezas para proteger las rutas. Y tercero, un gobierno centralizado que superaba la vieja estructura de ciudades. Incluso su lengua, el acadio, se convirtió en la lengua culta y diplomática de la región durante siglos, mucho después de que su imperio desapareciera. De esto tenemos pruebas tangibles, ¿no? La arqueología en lugares como Tel Leilan, en Siria, ha desenterrado palacios fortificados acadios que eran auténticos centros de poder imperial. Desde luego. Y el imperio alcanzó su máximo esplendor con el nieto de Sargón, Naram-Sin. Fue tan poderoso que hizo algo que nadie se había atrevido a hacer antes. Se autoproclamó divino. Se hizo llamar rey de las 4 partes del mundo. Y se representaba con un casco con cuernos, un símbolo reservado a los dioses. Y eso lo podemos ver en la famosa Estela de la Victoria. Justo. Ahí se le ve ascendiendo una montaña, pisoteando a sus enemigos con un tamaño mucho mayor que el de sus soldados. Es pura propaganda de poder. Pero, como todos los imperios, estaba destinado a caer. Así es. Hacia el 2220 a.C., la presión de pueblos invasores, como los Guti de los Montes Zagros, junto con posibles sequías y revueltas internas, provocó su colapso. Y, curiosamente, esto permitió un breve renacimiento sumerio.
con la tercera dinastía de la ciudad de Ur tomando el relevo. El ciclo de auge y caída volvía a empezar. Tras ese renacimiento sumerio y la posterior caída de Ur, un nuevo pueblo entra en escena, los amorreos, y con ellos una ciudad que se convertirá en leyenda, Babilonia. Babilonia, que hasta entonces era una ciudad más, una urbe modesta, se convierte en el nuevo centro del mundo bajo la primera dinastía, fundada hacia el 1894 a.C. Y su legado va mucho más allá de la conquista militar. Si los acadios inventaron el imperio, los babilonios lo perfeccionaron y le dieron una base legal y científica. Y aquí aparece la figura de Hammurabi y su famoso código de leyes. Siempre se resume con la frase ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión. Pero es mucho más que eso, ¿no? Muchísimo más. Es un código legal increíblemente detallado. Lo revolucionario no es solo que existieran leyes, sino que fueran públicas. Hammurabi las mandó grabar en una estela de diorita, una piedra muy dura, para que todos las conocieran. Es la primera vez que se establece la idea de que el poder del rey no es absoluto ni arbitrario. Que incluso él está sujeto a una ley conocido por todos. Precisamente. Es el germen del Estado de Derecho. Y el código es un reflejo fascinante de su sociedad. La ley del ojo por ojo solo se aplicaba entre iguales, entre hombres libres. Si un noble hería a un plebeyo o a un esclavo, la pena era una multa económica. Protegía a los débiles, como viudas y huérfanos, pero dejaba muy clara la estratificación social. Esa es una idea potentísima. El poder ya no reside solo en la fuerza, sino en la ley. Es un cambio de mentalidad gigantesco. Y además de la ley, el legado de Babilonia en ciencia es inmenso. Sus observaciones astronómicas, de una precisión increíble para la época, sentaron las bases para toda la astronomía posterior. Son la prueba de una curiosidad científica y un rigor que todavía hoy asombran. Vale, después de Babilonia, la región entró en un periodo más oscuro con los casitas, ¿verdad? Y mientras, en el norte, otra potencia se estaba poniendo las pilas. Exacto. Mientras Babilonia se debilitaba en el norte de Mesopotamia, en la ciudad de Asur, los asirios estaban construyendo su poder. Y cuando finalmente se lanzaron a la conquista, lo hicieron de una forma nunca vista. Tengo la sensación de que los siguientes en la lista no eran tan sutiles. Hablemos de los asirios. Digamos que los asirios llevaron el concepto de imperio a su máxima expresión militar. Desarrollaron una maquinaria de guerra formidable, con carros de guerra, torres de asedio, arietes. Pero su verdadera innovación fue el uso del terror como arma política. ¿A qué te refieres con terror como arma política? ¿No era simple violencia sin control? No, para nada. Era una estrategia calculada y, podríamos decir, hasta publicitaria. Las deportaciones masivas de pueblos enteros, los empalamientos, las ejecuciones públicas... Todo se documentaba con un detalle escalofriante en los relieves de sus palacios y en sus crónicas reales, que luego se difundían por todo el imperio. Para que todo el mundo supiera lo que le esperaba si se rebelaba. Justo. El objetivo era que el miedo a la represalia siria fuera tan grande que nadie se atreviera a levantarse. Era una forma muy eficaz de guerra psicológica. Su leyenda negra la forjaron ellos mismos, a propósito. O sea que la brutalidad era, en realidad, una campaña de marketing del terror. En cierto modo, sí. Pero esa era solo una cara de la moneda. La otra era un pragmatismo sorprendente. Una vez conquistado un territorio y aplastada la resistencia, integraban sus recursos y a su gente de forma muy eficiente para mantener la estabilidad y la producción del imperio. Era una combinación de conquistar con una brutalidad extrema para luego gobernar de forma práctica. Y hubo una serie de reyes que personificaron este poder. Tiglat-Pileser III, el gran organizador del imperio. Sargón II, famoso por la conquista del reino de Israel y la deportación que dio origen a la leyenda de las 10 tribus perdidas. Y luego Sennacherib, que asedió Jerusalén y convirtió Nínive en una capital monumental. Pero el último gran rey asirio es una figura especialmente fascinante. Asurbanipal. Es una de las paradojas más increíbles de la historia. A ver, explícame esto. Me estás diciendo que el tipo más duro del barrio, el que empalaba a sus enemigos y se jactaba de ello en los relieves de su palacio, ¿era también el bibliotecario mayor del reino? Dicho así, suena increíble. Pero es exactamente eso. Era un guerrero tan cruel como sus antepasados. Participó en campañas brutales. Pero al mismo tiempo era un hombre culto,
que sabía leer y escribir, algo rarísimo para un rey de esa época. Y estaba obsesionado con preservar el conocimiento. La famosa biblioteca de Nínive. La gran biblioteca de Nínive. Envió escribas por todo el imperio, especialmente a Babilonia, para que buscaran y copiaran miles de tabrillas de arcilla con todo el saber mesopotámico. Textos religiosos, científicos, médicos, literarios. Y gracias a esa obsesión, hoy conservamos obras como la Epopeya de Gilgamesh. Exacto. La versión más completa que tenemos la encontramos allí. Que el mayor tesoro literario de la antigüedad lo salvara para la posteridad uno de los reyes más sanguinarios de la historia, es una ironía maravillosa. Es una dualidad que define muy bien la complejidad de esta gente. Pero, claro, una estrategia basada en el miedo tiene una fecha de caducidad, supongo. Creas demasiados enemigos. Y esos enemigos acaban uniéndose. Tras la muerte de Asurbanipal, el imperio, debilitado por las luchas internas por el poder, no pudo resistir la coalición de sus vasallos. Principalmente los babilonios, que querían su independencia, y los medos, un pueblo nuevo que venía de los zagros. La caída de Nínive en el 612 a.C. fue el fin de Asiria. Y el poder vuelve a Babilonia en lo que se conoce como el Imperio Neo-Babilónico, un último gran momento de esplendor mesopotámico. Sí, un renacer liderado por Nabopolassar y sobre todo por su hijo, Nabucodonosor II. Él fue quien convirtió Babilonia en la ciudad más magnífica del mundo conocido. Y aquí entran en juego algunas de las maravillas del mundo antiguo, ¿no? La Torre de Babel, los jardines colgantes. Exacto. Nabucodonosor construyó las murallas dobles de la ciudad tan anchas que se decía que 2 carros podían cruzarse en lo alto. Reconstruyó el gran zigurat, el Etemenanki, que inspiraría la leyenda bíblica de la Torre de Babel, y, por supuesto, la monumental puerta de Ishtar decorada con ladrillos vidriados azules y figuras de dragones y toros. Y los jardines colgantes, aunque de esos hay más dudas sobre su existencia real, ¿verdad? Sí, es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo de la que no tenemos pruebas arqueológicas claras. Pero la leyenda es potentísima, y este fue también el periodo del famoso cautiverio de los judíos en Babilonia, tras la destrucción del Templo de Salomón en Jerusalén por parte de Nabucodonosor. Pero este momento de gloria fue relativamente corto, porque por el este estaba surgiendo una nueva superpotencia. Los persas, liderados por una de las figuras más carismáticas de la historia antigua, Ciro el Grande. En el 539 a.C. se planta a las puertas de Babilonia. Y aquí vemos un estilo de conquista radicalmente diferente al de los asirios. ¿En qué sentido? Ciro era un conquistador, sin duda, pero su mayor arma fue la propaganda y la clemencia. Entendió que la misericordia podía ser una herramienta de control mucho más poderosa y duradera que el terror. Se presentaba como un libertador, no como un conquistador. Justo. De hecho, su entrada en Babilonia fue pacífica. Las fuentes, como el famoso cilindro de Ciro, nos dicen que los propios sacerdotes de Marduk, el dios de Babilonia, le abrieron las puertas descontentos con su propio rey. Y una de sus primeras medidas fue permitir que los pueblos deportados, incluidos los judíos, regresaran a sus tierras y reconstruyeran sus templos. Una política de tolerancia religiosa inaudita. Esa imagen de gobernante magnánimo debió de ser un golpe de efecto tremendo. Desde luego, facilitó enormemente sus conquistas. Con la caída de Babilonia, los persas heredan todo el imperio y se inicia una nueva era. Se cierra el ciclo de las civilizaciones puramente mesopotámicas. Entonces, al final de este larguísimo viaje, ¿cuál es el balance? ¿Qué nos queda de los sumerios, acadios, babilonios y asirios? Pues queda, nos queda la base de casi todo lo que vino después. Fueron los pioneros en establecer códigos legales escritos, en desarrollar la astronomía a través de la observación paciente del cielo. Crearon modelos de gobierno que, con sus ejércitos y su burocracia, serían imitados durante siglos. Inventaron la ciudad, la escritura, la ley, la rueda, el arado. Es increíble. Es un ciclo constante de creación, conquista y colapso, donde cada civilización se construyó sobre los ladrillos de la anterior, aprendiendo, adaptando y mejorando. Y eso nos lleva a una reflexión final, creo yo. El sistema sexagesimal que usamos todos los días para medir el tiempo, esos 60 segundos en un minuto y 60 minutos en una hora, es una herencia directa de los matemáticos de Mesopotamia. Conceptos como la ley escrita, la astronomía que nos llevó a la luna,
todo eso nació allí. Quizás la pregunta que queda en el aire es: ¿cuánto de nuestro mundo digital y moderno sigue funcionando, sin que nos demos cuenta, con el sistema operativo que se diseñó hace milenios en la Tierra entre dos ríos?